Dios les bendiga, amados hermanos. Es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes y poder mirar juntos este tema que estamos mirando de escatología. Ya estuvimos mirando un poquito en la primera clase, principio de dolores. En la segunda clase estuvimos mirando el arrebatamiento de su iglesia. Y hoy nos toca la tercera clase, que sería comienzo de la tribulación, o este periodo de tiempo que va a vivir la humanidad después de que la iglesia sea arrebatada. Reitero, después que la iglesia sea arrebatada. Mucho se habla, mucho se dice, hay mucha confusión también en el tema, hay muchas voces que tratan de confundir en vez de aclarar, porque son temas como escabrosos, y si nos tuviéramos que meter en detalles, tardaríamos, no sé, 20 o 30 clases o más, el tema de la escatología. Lo que estamos mirando es son estudios muy básicos, muy elementales, pero que al menos nos da una idea en un periodo de tiempo para darnos cuenta nosotros dónde estamos ubicados y qué es lo que va a pasar después. No pretendo dar un estudio exhaustivo de escatología, vuelvo a repetir, si no tendríamos que tomar muchísimas clases y puede tornarse un poco aburrido porque nos lleva a la historia, nos lleva a analizar las semanas que habla el libro de Daniel, las 70 semanas. Entonces voy a tratar de, he tratado y voy a seguir tratando de ser lo más claro posible para que podamos comprender todos de qué estamos hablando y al menos traer un poquito más de claridad ante tanta confusión que hay hoy a través de videos, de personas que hablan y dicen y sacan sus conjeturas, sacan un texto bíblico del contexto de la historia y se arman su propio pretexto, ¿no? Y esto es muy peligroso, por eso siempre la escritura la tenemos que mirar a través del contexto histórico en el cual fue escrito. No podemos sacar un texto de la Biblia para apoyar nuestros argumentos, al contrario, tenemos que evaluar también, aquellos que nos gusta leer la Biblia o al menos estudiar, el contexto de la historia en el cual fue escrito ese texto. Y bien, vamos a comenzar entonces esta enseñanza, la clase número 3, que tiene que ver con este periodo conocido. Esta enseñanza, la clase número 3, que tiene que ver con este periodo conocido como la Gran Tribulación. Y es un tiempo final que la humanidad ha de atravesar bajo el gobierno humano de la gran bestia y el anticristo. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Es aquel tiempo final que la humanidad ha de atravesar bajo el gobierno humano de la gran bestia y el anticristo. Obviamente cuando hablamos de bestia, porque se refiere mucho el libro de Apocalipsis a símbolos, ¿no? No habla de forma literal cuando habla de bestia, de cuernos, de dragones. No es que son animales mitológicos, ni mucho menos, son ideas, o al menos imaginación de Juan, que veía las naciones y demás como bestias, como que se levantaban, pero no es literal, sino es simbólico, y vamos a tratar de explicar a través no solo de Apocalipsis, sino de otros textos, para poder comprender esta historia. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Ya lo dijimos, es el tiempo final que la humanidad ha de atravesar bajo el gobierno humano de la gran bestia y el anticristo. La primera, o sea, la gran bestia, se refiere simbólicamente a una confederación de naciones que tendrá el poder político y económico suficiente como para influir en los destinos del mundo. Esto lo tenemos, usted lo puede buscar en su casa, Daniel capítulo 7, verso 7 y verso 23. No lo vamos a mirar ahora, porque vuelvo a repetir, habla de muchas simbologías, pero allí está en estos textos lo que le acabo de decir, cuando se refiere a la bestia. Es una confederación de naciones que tendrá el poder político y económico suficiente, y para esto no tenemos que estudiar demasiado, basta con mirar el presente, la Unión Europea, esta confederación de naciones que se armó hace años atrás, que tiene una sola moneda y que prácticamente no hay fronteras entre ellas, entre los países. Entonces se refiere un poco a este poder político y económico
que va a tener aquel gran líder que se va a levantar llegado el momento predicho por la palabra del Señor, y va a influir y va a gobernar sobre esos países. La segunda, o sea, la parte cuando habla del anticristo, representa proféticamente a un personaje, un hombre muy sagaz y astuto, que ha de surgir de esta confederación como el gran líder mundial que atraerá a las naciones. De ese grupo de naciones europeas se va a levantar este gran líder que va a atraer a las naciones con un plan muy oportuno y un plan casi perfecto para la problemática de aquellos días y para la problemática que hay hoy en el mundo y que viene arrastrando esta lucha entre judíos y árabes. Por eso tenemos que mirar a Israel como el reloj de Dios. Por eso la clase anterior terminamos con esa imagen, Israel y el reloj de Dios. Por eso es importante que podamos prestar atención y que podamos estar bien atentos para que no nos para que no nos distraigamos y perdamos el hilo de la historia. Bien, entonces, estamos hablando de la gran bestia y el anticristo. La gran bestia, como resumen, es esta confederación de naciones que tiene poder político y económico para influir en los destinos del mundo. Y el anticristo es un personaje muy sagaz, astuto, que ha de surgir de esa gran confederación de naciones y que las va a atraer hacia él. Esto lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 24 y versículo 25, y también hace referencia a esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 2 al 8. Este período tiene una duración de 7 años y comienza con un pacto muy específico que el anticristo realizará y permite un corto periodo de paz en el Medio Oriente entre árabes e israelíes para facilitar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya se está hablando, lo he escuchado, hemos visto algunas notas, que algunos quieren nuevamente reedificar el templo de Jerusalén, pero esto va a suceder en estos primeros 3 años y medio de estos 7 años que este líder va a gobernar el mundo, y que ya las naciones están pidiendo un nuevo orden mundial. Las naciones, todas prácticamente, los grandes líderes están pidiendo casi a gritos un reordenamiento mundial, y esto de la pandemia del coronavirus es una preparación también y va a llevar a que el famoso nuevo orden mundial se establezca, vuelvo a repetir, después que la iglesia sea arrebatada, cuando los miles y miles de millones de personas desaparezcan en un momento a otro, va a crearse una gran crisis mundial que va a desorientar a todos, pues entonces ahí es el momento propicio para que aparezca este gran líder carismático que va a traer la solución aparente a todos los problemas de la humanidad, al hambre, a las guerras. Por eso habla de que su periodo de tiempo de gobierno serán 7 años y que está dividido en 2 periodos, 3 años y medio y el segundo periodo de 3 años y medio. En el primer periodo de 3 años y medio, habrá lo que le acabo de contar, una paz, habrá una tranquilidad y hará un pacto entre árabes e israelíes para traer la paz entre ellos. El profeta Daniel, al preguntar a Dios acerca de los tiempos finales para la purificación y santificación de Israel, recibe una palabra divina conocida como las 70 semanas de Daniel. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Y es precisamente la última semana profética de lo que leemos allí en el libro de Daniel, lo que se refiere al pacto mencionado y al inicio del gobierno del anticristo. Esto lo tenemos en el libro de Daniel. Vamos a tratar de buscar en esta noche, usted busque en su Biblia, yo buscaré en la mía. El libro de Daniel, miramos entonces en el capítulo número 9, allí vamos a encontrar una referencia muy clara sobre lo que estamos mirando. 9,
27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Bien, lo que está haciendo referencia a este pasaje del capítulo 9, verso 27, está hablando de la última semana en esta profecía que Daniel tuvo, que no es la semana de 7 días como lo conocemos nosotros, sino que se está refiriendo a 7 años, una semana como un periodo de 7 años. Es precisamente en esta última semana que van a ocurrir estas cosas, ¿no? A la mitad de este periodo, exactamente a los 3 años y medio, el líder mundial se va a descubrir ante las naciones tal cual es. Ya no será ese líder carismático, lindo, que traiga paz y seguridad, sino que se va a mostrar tal cual es y dará comienzo a la más terrible y temible de las persecuciones contra todos aquellos que rechacen su autoridad y no lo divinicen como el moderno Nerón, conforme Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y ahí es, en este periodo de tiempo donde este hombre se va a mostrar tal cual es, como la encarnación misma de Satanás, donde va a perseguir a aquellas personas que estén en contra del nuevo orden mundial, que estén en contra, porque van a haber personas, los cristianos que se han quedado, serán aquellos que habla la Biblia y menciona que son los que van a estar viviendo en aquellos tiempos, porque vamos a repetir, la iglesia va a ser arrebatada. Simplemente habrá un grupo de personas que se darán cuenta del arrebatamiento, querrán volver a recuperar su relación con Cristo, aquellos cristianos descarriados se van algunos como a alinear para, resistir, y será como la resistencia de aquellas personas que todo el mundo va a abrazar este nuevo orden mundial y va a abrazar la marca de la bestia, el famoso microchip, que conforme está establecido en la Escritura tiene que suceder, pero me estoy adelantando un poquito porque estamos hablando a rasgos generales, ¿no es cierto? Pero es importante que podamos tener presente estas ideas también que hay, porque mucho se habla ahora que el microchip lo va a implantar Bill Gates, que viene a través de las vacunas. Es una mentira total, esto es para confundir. La Biblia habla de un implante y un implante no puede meterse en una vacuna. El implante, y ya hay, yo les voy a mostrar en una imagen ahora, en un pequeño video, cómo ya están tratando de concientizar a la gente sobre este chip. Les dejo con esta imagen, mírenlo y seguimos. Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas, pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. Aunque dicen que no, sí, tiene información, tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Esta experta no se opone a la tecnología, pero dice es importante entender a lo que se está exponiendo. Lo más importante es que sea seguro y que quizás hay alguna forma de deactivarlo cuando uno quiera. La empresa promotora asegura que optar por el chip es voluntario y que no tiene la capacidad GPS
por lo que será imposible rastrear los pasos de sus empleados. Y retirar el chip sería tan sencillo como remover una astilla de la piel. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo ya están implantando de alguna manera en la mano, en este caso, como algo que es bueno, le ponen buena música, lo hacen como que es, es lo más, es lo último, y sin darse cuenta, o al menos sin conocer la intención que hay detrás, que es un control total. Por eso la persona que se implante este microchip, ya no existirá el dinero como lo conocemos ahora, no existirán las tarjetas de crédito, toda mi información financiera estará colocada en ese microchip, donde no se lo van a poder quitar. Una vez que se lo implanta, no se lo van a poder quitar. Entonces uno va a pasar la mano o el escáner, le pondrán en la frente. ¿Vio cómo ahora están controlando con la fiebre? Uno se acerca a un control y de repente le ponen como una pistolita en la frente y ahí le toman la temperatura. Bueno, algo así le van a poner y allí van a tener todos los datos suyos de la situación financiera, dónde vive, qué edad tiene, todos los datos que usted pueda tener hoy van a estar grabados en ese microchip. Y la persona que vaya a comprar algo, pues pasará su mano por el escáner o pondrá la pistola esa en la frente y le debitarán de su cuenta del banco. Entonces, todo esto habla de un control y de un dominio de esta gran computadora que mencionaba estos días, estas clases atrás, y que tiene que ver con una gran computadora que también se denomina la bestia y que está en Bruselas, donde será el centro económico donde todos los datos de los humanos estará procesado en esa gran y mega computadora que tiene como 3-4 pisos, es inmensa. Le voy a mostrar una foto, mire, así es. ¿Ve? Ahí está. Entonces, esa va a ser la gran computadora donde va a tener todos los datos registrados. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con los detalles de forma general para que podamos seguir entendiendo un poquito más de lo que estamos hablando. Hay dos interpretaciones también en cuanto a esta situación de la gran tribulación. Muchas opiniones, algunos dicen que este periodo específico prominente en una línea de pensamiento teológico asegura que la gran tribulación será el periodo donde Dios tratará específicamente con el pueblo de Israel por su rechazo al Mesías y Cristo. Y los otros, que la gran tribulación será la ira de Satán sobre los que rechacen su autoridad representada en el anticristo. Lo cierto es que la palabra de Dios contempla ambas interpretaciones. Por ello, los propósitos específicos de Dios para poner fin al desenfreno de la humanidad. Tiene características y simbologías y yo voy a tratar de que podamos ir comprendiendo un poquito más de lo que estamos hablando. En este periodo, en estos años de gobierno del anticristo, ocurrirá una serie de hechos que van cumpliendo los propósitos divinos. Y para esto tenemos que ir al libro de Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Ahí habla la Escritura que se abren los 7 sellos. Habla de los 7 sellos. Habla del caballo blanco, habla del caballo bermejo, del caballo negro, del caballo amarillo, aparecen los mártires, señales en el cielo y la tierra, y se alistan las 7 trompetas. Después de los 7 sellos viene este periodo de las 7 trompetas. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 a 13, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 21, y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. Allí los tienen ustedes, en la imagen para que puedan tomar nota y de esa manera poder tener todos los textos. Reitero,
Se abren los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Y viene el momento de las 7 trompetas, y esto lo encontramos en Apocalipsis 8, versículo 7 al 13, Apocalipsis 9, versículo 1 al 21, y Apocalipsis 11, versículo 15 al 19. En el periodo de tiempo donde sonarán las 7 trompetas, que no son los ruidos que escuchamos ahora en diferentes partes del mundo, que todo el mundo se sorprende y exclama que son las trompetas del Apocalipsis, nada tiene que ver con la realidad. Lo que sí tiene que ver con la realidad es lo que dice la Biblia, y en este caso me habla de que estas 7 trompetas ocurrirán en ese periodo de tiempo de la gran tribulación y tendrá manifestaciones en el clima. Habrá granizo, fuego, sangre, el mar se convertirá en sangre, cae una gran estrella ardiendo, se oscurece el sol, la luna, las estrellas. Se abre el pozo del abismo y salen las plagas. Se desatan los 4 ángeles y como número 7, porque son 7 las trompetas, voces del cielo, truenos, terremotos y gran granizo. Entonces, el punto número 1, granizo, fuego y sangre. 2, la segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. 3, cae una gran estrella ardiendo. 4, se oscurece el sol, la luna y las estrellas. 5, se abre el pozo del abismo y salen las plagas. 6, se desatan los 4 ángeles. 7, voces del cielo y truenos, terremotos y gran granizo. Y a partir de allí aparecen también 7 personajes. En Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 tenemos el primer personaje, es la mujer con la corona de 2 estrellas, que hace una referencia al pueblo de Israel. El 2, o el segundo personaje, el gran dragón escarlata, que representa a Satanás. El 3, el hijo varón, los 144.000, que también habla la Escritura. El 4, el ángel Miguel, que va a tener un protagonismo muy importante, así como tuvo en el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús con María, pues también aquí va a tener una participación muy activa. El 5, la bestia del mar, que hace referencia al anticristo. La bestia de la tierra, que hace referencia al falso profeta. Y la imagen de la bestia, el nuevo sistema económico, político mundial y también la gran computadora que él estaba diciendo, ¿no? Después se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16 y tiene que ver con 7 acontecimientos bien duros. En primer lugar, aparecerán úlceras malignas. El segundo, el mar se convierte nuevamente en sangre, ríos y fuentes se convierten en sangre, un calor ardiente, oscuridad y tinieblas, los espíritus malignos se preparan para el Armagedón, gran terremoto y granizo. Note que cuando habla del clima, prácticamente está hablando de un calentamiento global, porque habla de un calor ardiente, que los ríos se van a convertir en sangre, y son todas consecuencias también del gran calentamiento global que estamos teniendo, que estamos empezando a atender, ¿no? Por lo menos en el mundo. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? Asociando las 2 interpretaciones mencionadas, lo que dijimos recién, más los propósitos de Dios, podríamos decir que los principales objetivos del Creador para este periodo son que el pueblo de Israel derramar su ira también sobre el mundo impío y restauración de la tierra para el periodo siguiente conocido como el milenio. Es cierto que Dios va a tratar específicamente con el pueblo de Israel en relación al rechazo del Mesías y a Cristo, pero no como castigo, según muchos podrían comprenderlo, sino para quitar las iniquidades y el pecado. Esto lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. De esta manera, Dios prepara a la nación de Israel para aceptar y recibir al Mesías, al único y verdadero. La profecía dada por Jeremías capítulo 30, versículo 7, aclara que la llegada de este tiempo tiene particular referencia al pueblo judío, porque será tiempo de angustia para Jacob, ¿no? Cuando habla de Jacob, habla del pueblo de Israel. También lo podemos comparar, esta escritura de Jeremías capítulo 30, versículo 7, con el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 5.
Junto a este propósito divino de restauración para Israel, para el pueblo regido, lo que más resalta de este periodo es el derramamiento de la ira del Señor. Es un periodo de sufrimiento para Israel. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1, en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15, y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 y 9, y también en Apocalipsis 16. Ahí lo van a tener ustedes en una imagen. Ahora, ahí están todos los textos bíblicos que le acabo de mencionar para que usted los pueda anotar tranquilo y de esa manera pueda tener estos textos que le acabo de mencionar. Tome nota, hágalo, esto es importante para que después usted en su casa lo pueda corroborar lo que le estamos diciendo. Sobre el mundo pecador e impío que esté bajo el gobierno total y absoluto del espíritu del anticristo, habrá llegado el clímax de lo aborrecible. Dios permitirá como parte de sus propósitos la persecución que el anticristo ha de desatar sobre el pueblo de Israel por continuar siendo testigo de un único y verdadero Dios, y sobre los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel que han de creer y aceptar a Jesús como el Mesías, y quienes en este tiempo estarán dando de una manera asombrosa testimonio de ello. Y también recuerde en la otra interpretación que no se refiere solo a Israel, sino que se va a perseguir, como mencionaba anteriormente, aquellos que estén en contra de este sistema del nuevo orden mundial y que estén en contra de la marca del implante del microchips. Va a haber cataclismos físicos, cósmicos, detallados en la Biblia para este tiempo tan tremendo, que serán utilizados también por el Señor para reacondicionar la tierra para lo que va a ser el milenio. Durante este hermoso periodo, ya anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, la tierra será un vergel. Jesús ha de gobernar desde Jerusalén junto a sus santos por un espacio de 1000 años, pero ya me estoy adelantando a la clase que viene. Espero que no se haya confundido mucho. De todas maneras, usted lo puede ver después en YouTube. Ya le vamos a ver el link, estará puesto en la página de Facebook para que usted pueda seguir con mayor detalle esta serie de estos estudios que estamos mirando en esta clase número 3 sobre la gran tribulación. Y esto nos sitúa ahora en lo que tiene que ver con, los 7 sellos. Los 7 sellos que menciona la Escritura allí en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 a 8. Y comienza en estos 7 sellos con un caballo blanco. Un caballo blanco simbolizando la religiosidad. ¿Quién es el jinete del caballo blanco del capítulo 6? Bueno, vamos a tratar con la ayuda del Señor de contarle lo que dice la Escritura en referencia a este caballo blanco, porque también hay mucha confusión. Algunos dicen que es Cristo, otros dicen que es el anticristo. Pues vamos a ver lo que dice la Escritura, que es la fuente verdadera para poder pararnos en este tiempo y poder saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, estamos mirando el caballo blanco. Se ha dicho erróneamente que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el Señor Jesucristo. Quiero aclarar que esta interpretación es errónea, no corresponde, por cuanto el análisis del versículo con referencia a esa idea no resiste un contexto bíblico. Mire, le voy a contar las razones para considerar errónea tal interpretación. Primero, si usted quiere anotarlo, porque es importante también tener presente esto. El caballo blanco que habla Apocalipsis 6 no es Cristo, no es el Señor. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 leemos que es el Cordero Jesús quien abre el primer sello, y al abrir el primer sello se ordena al jinete del caballo blanco que salga a la escena apocalíptica de tal modo que en sí mismo no puede ser el Cordero de Dios,
Porque el Cordero de Dios, o sea, Jesús, le da la orden de que salga en ese momento y en ese contexto del tiempo y la historia. Después, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, también podemos hacer un paralelo con el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 a 30, y vemos a Cristo en un caballo blanco en el momento de su futura segunda venida. Pero el hecho de que Cristo monte un caballo blanco en Apocalipsis 19 no es argumento suficiente para sostener que el jinete de Apocalipsis 6, verso 2, sea también Cristo. Más aún, siendo que no coinciden las descripciones que se hacen de los dos jinetes en ambos capítulos. No tiene nada que ver. Por eso, los sellos tienen su efecto directamente en la tierra, antes de la segunda venida de Cristo, puesto que Cristo volverá a la tierra en el futuro cuando se cumpla Apocalipsis 19 y Mateo capítulo 24. La segunda venida de Cristo tiene que ver ya cuando Él venga con poder y gloria para establecer su reino en la tierra. Por tanto, les decía que Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, no se nos habla de Jesús, por aún no es el momento secuencial para que Cristo aparezca en la tierra en la forma que prometió regresar. ¿Se acuerdan cómo prometió regresar? Diciendo que como le hemos visto ir al cielo, así va a venir, de una forma literal y física y visible, para que todo el mundo pueda verlo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos. Hay una expresión muy tremenda también del versículo 9 al 11. Encontramos pues esta otra razón para rechazar la identificación del primer jinete con Cristo. No hay ningún pasaje bíblico que sirva de respaldo de tal mala interpretación. Hay otros que han invocado un texto de la Escritura que se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo 9, para defender esta interpretación y afirmar que Cristo sí es dicho jinete, por cuanto el pasaje de Habacuc dice: se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, y muchos señalan que siendo esta profecía de Habacuc para la tribulación, entonces hay suficiente razón para identificar al Señor Jesús en el primer jinete que porta el arco. No. Sin embargo, debemos señalar que el arco es utilizado en muchos otros pasajes bíblicos como un signo de poder militar, identificándose que cuando Dios rompe el arco de tal o cual nación es porque vence su poder militar. Está refiriéndose a un poder militar, el arco. Jeremías capítulo 49, verso 35 y 51 y 56, también en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 3, en todos estos pasajes vemos que cuando se usa arco es un símbolo del poder militar que es derrotado por el Señor. ¿Se entiende? Entonces, el primer jinete de Apocalipsis, este primer jinete, debemos comprender que se trata del anticristo, quien es también llamado el cuerno pequeño en el libro de Daniel, capítulo 7. Pero a tal punto dicho personaje aparentará falsamente ser el Mesías, esperado por Israel, de tal modo que la profecía lo señala a este líder europeo como un falso pastor. Resulta fascinante en este sentido analizar las profecías como la de Zacarías 11:16, que también refieren a este primer jinete del libro de Apocalipsis que estamos estudiando, o príncipe, en este caso se lo menciona en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, o anticristo, como primera de Juan, capítulo 2, verso 18, o primer bestia en Apocalipsis capítulo 13. Estos textos se refieren al mismo personaje. Bien, dice la profecía de Zacarías respecto a este primer jinete o falso Mesías en Zacarías capítulo 11, versículo 16 al 17, dice: porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña,
ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere a la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente escurecido. Mire, esta profecía de Zacarías deja ver dos cosas que son sumamente importantes. Primero, fíjese que la imitación a Cristo, que es el verdadero pastor de Israel, que hará el primer jinete o el anticristo, es una imitación. Y después, como punto número 2, podemos decir la traición de este falso pastor o primer jinete hacia Israel, lo cual coincide con la profanación a la que refiere el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y la cual hizo referencia a Cristo en Mateo capítulo 24. Mire, lea lo que dice ahí. Bien. Ahora, hay quienes, basados en la interpretación literal de parte final de la profecía citada, sostienen que el anticristo sufrirá efectivamente daño en su ojo y su brazo derecho, y que eso sucederá a mitad de la tribulación, justo al momento que él simule la aparente resurrección a la que refiere el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. A ver si lo podemos mirar. Yo estoy buscando en mi Biblia, usted busque en la suya. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Mire lo que dice. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Qué tremendo! Tremendo, la palabra de Dios no deja nada al azar, todo está bien clarito conforme Dios lo ha determinado que sea. Es más fascinante es aún ver la profecía que los salmos contienen respecto a este primer jinete en lo que refiere al pacto de paz que en el futuro celebrará con Israel como líder europeo. Esto lo encontramos en el libro de Salmos. Le invito a que busque conmigo el libro de Salmos. Vamos a mirar allí la palabra del Señor en el capítulo número 55 del libro de Salmos. Podemos mirar allí con la ayuda del Señor. 55, verso 20 y 21. Aquí está. Acá este salmo es maravilloso porque habla específicamente de este tiempo de este anticristo, de este falso pastor. Mire, Salmo 55, versos 20 y 21 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Esta palabra de este salmo es maravilloso porque realmente clarifica este pacto que va a ser el anticristo en estos 3 años y medio, como acabamos de leer, donde va a estar todo amor y paz, y después se va a revelar tal cual es, y él mismo se va a revelar como el gran inicuo. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Es perfecto este texto. Analicemos ahora verso por verso este salmo relacionándolo con Mateo capítulo 24 y Apocalipsis 6 y con Daniel 9 y 27. ¿Lo analizamos? Mire, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Esto lo encontramos en Daniel, en Apocalipsis 12, en Zacarías 13:9 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. El anticristo profanará el futuro templo judío a la mitad del período del tratado de paz y perseguirá a los judíos. De allí que extienda su mano y que lo haga contra los que estaban en paz con él. Recuerde que los judíos lo van a tomar como prácticamente el Mesías, van a estar
anonadados, embobados con este líder que se va a presentar como el supuesto Mesías, hasta que él mismo, una vez que el templo sea reedificado, se sentará de allí, se proclamará Dios, y allí los judíos se darán cuenta que no es el Mesías. Violó su pacto, según Daniel capítulo 9, verso 27, a la mitad del período de tribulación. ¿Cuándo sería la mitad? Los 3 años y medio. Ahí el anticristo profanará el templo judío, según lo que dice el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a buscarlo también. Segunda Tesalonicenses, yo estoy buscando en mi Biblia, usted busque en la suya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y acá lo dice bien claro, ¿eh? El subtítulo es Manifestación del hombre del pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces allí los judíos, como quien dice, le va a caer la ficha. Les va a caer la ficha de realmente quién es este ser siniestro, conforme a lo que leímos recién. También podemos agregar en Zacarías capítulo 13, versículo 9, y también Apocalipsis capítulo 12. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. Y mire, según Mateo 24:5, el engaño prevalecerá durante el período de tribulación, siendo muchos los que serán persuadidos a no creer en Dios. Según la Escritura, en Daniel capítulo 9, verso 27, el primer jinete será capaz de lograr la paz en Medio Oriente. La diplomacia será sin duda una de sus mayores aparentes virtudes. Palabras lindas, esas palabras que uno quiere escuchar, ¿no? Que suenan como suave, como armoniosas. Es lo que este hombre va a utilizar para hacerse, no sé si conocen la expresión salamero, ¿no? Como para hacer el que dice palabras bonitas, pero no porque las siente, sino porque quiere llegar a otro o lograr algo con esa persona o sacarle algo a esa persona, ¿no? La diplomacia será seguramente su mayor virtud. Pero, como leímos recién, guerra hay en su corazón, y esto está bien claro en Apocalipsis capítulo 6, verso 13, nos muestra la verdadera identidad de quien estaba sobre el caballo blanco y su verdadero mensaje: guerra y muerte. Guerra y muerte. Y lo tenemos en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice que cuando digan paz, entonces viene destrucción. Vemos aquí que si bien este falso Mesías trae paz, pero en realidad va a traer guerra. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. La imitación de Cristo que hará el primer jinete quedará al descubierto poco tiempo después, cuando muestre su verdadera intención. ¿Y cuál es? La que menciona en Apocalipsis capítulo 13. De esta forma vemos cómo la Escritura armoniza de forma maravillosa los textos que miramos, Daniel capítulo 9, de Mateo 24, de Apocalipsis 6, 12 y 13, y de Zacarías capítulo 13, y de 1 Tesalonicenses 5, dando por sentado que la bendita palabra de Dios es infalible. En el contexto el que permite la correcta interpretación del pasaje, y es ese contexto el cual hemos recurrido para identificar al verdadero significado de Apocalipsis capítulo 6. Wow, la verdad que creo que he tratado de ser lo más claro posible dentro de estos sellos, estos 7 sellos que se van a abrir, y ya hemos mirado entonces el caballo blanco, no es Cristo, hemos argumentado bíblicamente
le he contado y le he mostrado cómo bíblicamente podemos reafirmar que no es Cristo, sino que será el anticristo, el falso pastor, el que engañará al mundo con un sistema tremendo de religiosidad. Bien, tenemos que mirar después el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Bien, hermanos, vamos a continuar por un ratito más mirando el segundo caballo, que es el caballo bermejo. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Con el segundo sello sale el segundo caballo bermejo, que es el color de la sangre, a recorrer la tierra. El jinete del primer caballo blanco tenía un arco en sus manos, pero note que no tenía flechas. Ahora, ese jinete del caballo blanco, no va a causar una guerra real. Ahora, el segundo jinete se le dio una gran espada, lo que implica lucha, porque se utilizaba la espada en el combate cuerpo a cuerpo. No será hasta el segundo sello, con que el jinete al lomo del caballo rojo, que la paz es quitada de la tierra. El segundo sello contempla ejércitos invasores en una feroz guerra cuerpo a cuerpo. Y esto lo vamos a mirar más adelante en detalles cuando hablemos de la última batalla, ¿no? Ahora, el versículo 5 comienza diciendo, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, mira, y miré. Esto está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. El jinete bermejo es el jinete de la guerra que se va a desatar después cuando los judíos rechacen al anticristo, al falso Cristo o al falso pastor, y ahí se va a armar una guerra tremenda, ¿no? Por eso nos lleva ahora a mirar esta expresión del versículo 5, estamos mirando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y ahora miramos el versículo 5. Juan menciona otra vez que oyó, miró y vio, reitera e implica su sentido de la vista, del oído, para enfatizar la realidad de su experiencia. Y la segunda parte del versículo 5 y también el versículo 6 nos dicen en la última parte del 5, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí, verso 6, una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto está en Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. El color de este caballo negro indica el color del luto. Esto lo podemos verificar en el Antiguo Testamento, expresado por los profetas Jeremías en el capítulo 4, versículo 28, en Malaquías capítulo 3, versículo 14. En estos textos bíblicos se menciona el color negro como el luto y también nos habla de hambre. En otro libro del Antiguo Testamento, escrito también por Jeremías, llamado Lamentaciones, en el capítulo 4, versículo 8, leemos lo siguiente. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a su hueso, seca como un palo. Esto está hablando del hambre. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra, una hambruna mundial, debido a la extrema escasez de alimentos que suele ser la consecuencia de una guerra. Pero esta situación no tendrá precedente alguno en la historia universal, porque jamás se ha visto a todas las naciones afectadas al mismo tiempo. El historiador griego Heródoto habló de una medida de cebada o de trigo como la ración de consumo diario de un soldado. Un denario era aquella moneda romana que equivalía al salario por un día de trabajo. Así es que el trabajador
no podrá mantener a su familia en aquel día. Fíjese entonces la medida de cebada de trigo como ración de consumo diaria. Y ahora 1 denario era lo que costaba el salario del día. Entonces no le va a alcanzar al trabajador de aquellos tiempos para poder mantener a su familia. El aceite y el vino son símbolos de los lujos que solamente serán disfrutados por personas sin dificultades económicas, en este caso los ricos, ¿no? El aceite correspondería a lo que llamamos artículos de belleza, que en tiempos de guerra y posguerra solamente pueden ser adquiridos por los más pudientes, por ser denominados artículos de lujo. El vino estará presente en abundancia, no habrá suficiente comida, pero no faltará el vino, aunque el disfrute será solo para aquellos que podrán pagar su exorbitante precio. Nótese que la ración de comida iba a ser lo que iba a valer, digamos, el plato de comida iba a valer lo que vale el trabajo de todo un día. Para ese solo trabajador, imagínense si tiene que mantener su familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las personas con recursos económicos, en este caso los ricos, en su gran mayoría, podían obtener carne. Ellos conseguían cualquier cosa, lo que les parecía. Los ricos siempre podrán obtener lo mejor. Mientras que las personas de poco con unos recursos, los pobres, tienen que conformarse con ser ingeniosos y creativos para paliar el hambre y suplir al menos sus necesidades básicas. Por lo que leemos aquí, en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que no va a cambiar nada. Simplemente se va a agravar todo lo que ya tenemos hoy, ¿no? Las cosas en el futuro, ¿cierto?, en ese tiempo, serán más o menos lo mismo que ahora. Nada más, vuelvo a repetir, que mucho más grave, porque esto no va a ocurrir en 2 o 3 o 4 o 5 países, sino que va a ser el mundo entero, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta también. Así como se ha vivido en el pasado y así también se vivirá en el futuro. Por mucho que se prometa la creación de tecnologías inteligentes para el desarrollo novedoso de programas agrarios, respetuosos, inclusive con el medio ambiente, con una mejor y más organizada distribución de los sobrantes de los países del primer mundo, no resolverá el problema de la pobreza. La generación de más riqueza solamente ha conseguido que algunos tengan buenos trabajos bien remunerados, pero hasta el presente. Esta influencia no ha alcanzado a los verdaderamente pobres. Es penoso comprobar que por mucha ayuda humanitaria que se envía a países necesitados, estos recursos no siempre llegan a su destino o son utilizados correctamente para su fin, salvo honrosas excepciones. La corrupción individual o colectiva siempre ha estado presente, sobre todo en las esferas del poder, en la influencia. El egoísmo, la avaricia del corazón humano no tienen límites. Si no, este problema mundial que afecta a miles de personas que mueren cada día de hambre se hubiese podido resolver sin problema hace mucho tiempo. El cuadro que se nos presenta con la llegada del tercer caballo negro significa más hambre y sufrimiento como no se ha conocido jamás. La única razón por la cual nos hemos explayado un poco más sobre esta terrible situación que ocurrirá en un futuro es que hay suficientes indicios para poder comprender la magnitud de esta profecía. Hoy por hoy ya hay millones que carecen de lo que el primer mundo llamamos artículos de primera necesidad. Los pobres siempre lo han sabido, pero en este tiempo será a escala mundial. Tremendo. Millones de personas no saben lo que es vivir sin hambre. Miles mueren cada día, no de enfermedad, sino de hambre y mala nutrición. Pero nada será comparado a lo que sucederá un día. El paso del caballo negro del Apocalipsis capítulo 6, el hambre siempre sigue la guerra. Y ahora, en los versículos 7 y 8, tenemos el cuarto sello en este capítulo que leemos. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así se describe a una enfermedad, a una plaga de proporciones catastróficas que consumirá una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, antibiótico o penicilina para curar todos los afectados
en ese tiempo. Fíjese lo que está pasando ahora con el coronavirus, que es en una escala menor, aunque son cientos y miles de muertos. No hay medicina, no hay antibiótico, no hay nada que pueda curar hasta el momento. Por eso es que lo que vemos con esta pandemia es lo que será potenciado mucho más en aquellos tiempos de la gran tribulación. Tenía por nombre muerte, dice el texto. Debemos resaltar o notar que aquí se le da al jinete el nombre muerte, pero escrito con mayúscula. En un momento, quizás más adelante, vamos a hablar un poquito más de lo que significa en este caso esta expresión, pero no quiero ahora detenerme aquí, sino mirar que el apóstol Juan ha descrito en su libro profético, el Apocalipsis, una gran escena que vio y oyó en el cielo. Nos ha relatado cómo estos 4 jinetes salieron en estampida, uno tras otro, según Jesucristo abría los 4 primeros sellos y así les ordenaba hacer. Deseamos mencionar como conclusión las palabras de Jesucristo registradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 5, para ir terminando ya, donde Jesús habla de las señales antes del fin, lo que miramos en la primera clase. Dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas palabras forman parte de su discurso en el Monte de los Olivos, lo vimos en la primera clase. Ahora, es interesante observar la secuencia de sus palabras. Él dijo en primer lugar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa sería la representación del jinete del caballo blanco, o el anticristo, que será pasar por el Salvador del mundo, pero será trucho, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Estas palabras se pueden aplicar al segundo jinete, cabalgando sobre el caballo rojo, que desatará la guerra, muerte y destrucción. Luego dijo, mirad, que no os turbéis, y continuó diciendo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Esta es la descripción del tercer caballo, el caballo negro que sembrará hambre en el mundo, y habrá pestes. Ese es el cuarto caballo de color amarillo, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es el comienzo del período de la gran tribulación sobre la tierra. El Señor Jesucristo anunció en su discurso en el Monte de los Olivos lo que años más tarde le sería revelado a Juan en la isla de Patmos. Esto es tremendo. Lo que acabamos de ver o de escuchar también tiene que ver con los 7 sellos, los 4 caballos del Apocalipsis y luego las señales en el cielo, los mártires, y vamos a mirar en la próxima clase las 7 trompetas. Las 7 trompetas. La clase de hoy tuvo que ver con la gran tribulación, cómo será ese periodo, miramos los 7 sellos y vamos a estar mirando en la próxima clase las 7 trompetas y los 7 personajes que aparecen, y ya vamos a mirar un poquito más también algunas cualidades que va a tener este hombre que es el falso pastor del mundo, que será denominado el anticristo, contrario a Cristo, al verdadero Jesús nuestro Salvador. Amados, espero que haya sido de bendición. Ustedes van a encontrar después el video en nuestro canal de YouTube para que puedan mirarlo con mayor detenimiento, analizarlo. Si quieren hacer algún comentario, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Allí ustedes nos pueden encontrar y de esa manera poder estar con mayor claridad. Si el mensaje no lo pudieron escuchar o fue muy rápido, ustedes me pueden encontrar en YouTube como Pastor Ariel Migón M&M Urundel. Allí usted pone en YouTube Pastor Ariel Migón M&M Urundel. Suscríbase, por favor, anótese, suscríbase, y ahí le va a llegar a usted la notificación cuando vayamos subiendo videos de las enseñanzas o de las reuniones que vamos a ir poniendo en nuestro canal de YouTube. Amados, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo, en esta clase que hemos estado mirando el punto número 3,
la gran tribulación. Recuerde que miramos principio de dolores, miramos el arrebatamiento y ahora estamos en la gran tribulación, que después vamos a mirar, porque estamos mirando la tribulación universal, pero después, vamos a mirar otro periodo de tiempo también, que es importante en el ámbito de la escatología. Un abrazo grande, Dios les bendiga y los espero entonces por nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube, Pastor Ariel Migón, MCIM Urundel. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado.